injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Bueno, como todas las semanas le damos la bienvenida en esta mañana a Isabel Herrera, con quien vamos a platicar, o nos va a platicar sobre este tema desafortunado que conocimos al inicio de esta semana, que fue justamente el asesinato, la muerte de Osiel Baena, magistrade, allá en Aguascalientes. Y un hecho que a mí me ha llamado mucho la atención, que para empezar es lamentable, es triste este hecho, y me llama la atención que muchas personas pues no hayan tenido la sensibilidad justamente en este tema por sus ideologías. Para ellos son más importantes sus ideologías, sus creencias, que un hecho tan trágico, tan lamentable como la muerte de una persona. Y pues justamente ha generado polémica, ha generado mucha reflexión este tema. Vamos a platicar con ello con Isabel. Isabel, ¿cómo estás? Alfredo, buenos días. Estoy acá, pues un poquito consternada todavía, leyendo tanto odio en redes, bien lo dices. Gente sin tacto, sin empatía, que se le olvida que al final estamos hablando de una persona. Y podemos no entender tal vez el tema o ni siquiera se informan al respecto. Y es infortunado leer tanto odio, tantos prejuicios, tantos calificativos que buscan pues desprestigiar a una persona que hoy en día ya no está. A mí también me llamaba la atención, Alfredo, justamente pues la celeridad que se le dio. O sea, ni CSI Miami hubiera resuelto este caso en 24 horas, pero traemos cifras y quiero comenzar justamente con una frase de Coretta Scott King que dice: la libertad y la justicia no pueden ser divididas según nuestros intereses políticos. No creo que se pueda luchar por la libertad de un grupo de personas y negársele a otros. Y bueno, es que si algo es un hecho en nuestro país, es justamente esta infortunada certeza que vivir fuera de la heteronorma no solo es peligroso, sino también letal. Y justamente recordar que toda vez que el lenguaje no es algo dado, sino algo dándose, es que hago esta reflexión de que hay que recordar que como pensamos nos conducimos. Y entonces justamente mencionar que sí, el lenguaje va a configurar cómo nos desenvolvemos, cómo interactuamos y cómo habitamos los distintos escenarios y con diversos personajes. Entonces, al final del día, el lenguaje sí importa. Y justamente leía a Itzel Maya y ella mencionaba que reconocer la identidad importa porque su defensa es parte de la justicia. Y es que infortunadamente la violencia en contra de las personas trans y de género diverso trasciende incluso con la muerte. ¿Por qué? Aquí les dejo justamente la evidencia de cómo se han externado distintos comentarios en redes sociales por parte de servidores públicos, de figuras públicas, pues denostando, demeritando y desde luego desprestigiando a una persona que ya no está con vida para defenderse. Y lo triste es que las personas trans, incluso muertas, se les exige que den cuenta de su identidad. Pero vámonos con cifras de la Fiscalía de Aguascalientes. Cuenta con 40,300 asuntos sin resolver, no ha ejecutado 2,300 órdenes judiciales, según el Censo de Procuración de Justicia Estatal 2023, información que tomé de Juan Ortiz, y el caso de Le Magistrade de Osiel Baena lo resolvieron en 24 horas. Infortunados los comentarios de la Fiscalía y de las autoridades, sin tacto, sin mencionarle primero a las familias, sin compartirles cómo se dio, simplemente salieron a medios de comunicación a informarnos a todos. Y bueno, yo quiero hacer aquí un paréntesis. Ojo con los medios de comunicación, con comunicadores, con funcionarios y con fiscales que aún utilizan el término
crimen pasional. No solo denotan ignorancia supina, sino también una profunda miseria. Y es que la desinformación, infortunadamente, evoluciona a discursos de odio y también cobra múltiples vidas. Tan solo del 2015 al 2022 fueron víctimas de homicidio 368 mujeres trans y 6 hombres trans. Y sí, en México la realidad es que los asesinatos de personas trans quedan en la impunidad. ¿Por qué? Por el rechazo a su identidad, por los múltiples prejuicios e infortunadamente también el porcentaje de suicidios de la comunidad LGBTTIQA+ es del 26.1%. Y aunque la magistrada se identificaba como una persona no binaria, hay que recordarle, porque hay gente que todavía confunde identidad de género con inclinación sexual y es como confundir números con letras, es importante hacer esta aclaración. La magistrada se identificaba como una persona no binaria y dentro de la sombrilla trans, pues obviamente entran las personas travestis, transexuales, transgénero y las personas no binarias, como era el le magistrade. Y entonces recordar también qué es la transfobia. Todo ese odio que fueron destilando en redes se llama transfobia. Infortunadamente las personas trans viven experiencias discriminatorias por el simple hecho de identificarse y vivir su verdad. Y entonces hay que recordar que las personas transgénero son aquellas cuya identidad de género es distinta a la que típicamente se asocia con su sexo que le fue asignado al nacer, el sexo biológico. Y entonces la abreviación trans es una especie de paraguas donde les digo incluye a los transgénero, transvestis, no binarios y transexuales. Para aquellas personas que siguen pensando que ser homosexual es lo mismo que no binario, están equivocadas. Una cosa es quién nos atrae y otra cosa es cómo nos identificamos. Y justamente negar la identidad de una mujer o un hombre trans, nombrándoles con sus nombres anteriores y no los pronombres que ellos han solicitado con los cuales se nombre, es transfobia. Por ejemplo, usar el dead name, que es el nombre con el que se les bautizó, se les registró en el registro civil y hoy en día ya no es Víctor, es Victoria. Y seguir refiriéndose a ella como Víctor es transfobia. La transfobia obviamente tiene raíces en el sexismo, en la creencia de que solo existe lo masculino y lo femenino y solo reducen a eso y que son atributos rígidos y son categorías inamovibles. ¿Por qué? Porque también la transfobia, hay que decirlo, es una extensión de la misoginia y de la homofobia. Pero entre los motivos por los que existe la transfobia están el miedo a lo desconocido, la idea de que los roles de género deben de ser respetados porque son lo natural, la resistencia de grupos cuyos privilegios se sostienen en los roles de género y también en estereotipos, prejuicios de personas que consideran que las personas trans tienen algún trastorno. Hay que recordar que desde el 2018 la ONU descartó y retiró de la lista de enfermedades o trastornos psicológicos la transexualidad desde el 2018. Y entonces recordar que son personas. Y como son personas, están dotadas de dignidad humana, que a usted no le parezca cómo se identifica una persona, cómo se presenta, cómo elige salir al mundo a vivir su verdad. Ese es un tema de usted, pero esa persona sigue siendo un ser humano y sigue gozando de dignidad humana y eso está contemplado en la Constitución, en el párrafo 5º del artículo 1 constitucional, donde se establece la prohibición de ejecutar cualquier acción que atente contra la dignidad humana o que anule, menoscabe los derechos y libertades de las personas que tengan su origen en prejuicios del género, sexo o preferencia sexual. Ahora, también vamos a contar en este marco normativo con la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en sus 32 leyes locales y justamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado a favor del reconocimiento del derecho sustantivo de
la igualdad jurídica de las personas trans por medio de la protección de su autodeterminación, del derecho a su imagen, del derecho a la intimidad y obviamente no solo la intimidad personal, sino también la intimidad sexual. ¿Y por qué? Porque son prerrogativas sustentadas en la dignidad humana que hacen efectiva su realización. ¿Por qué? Porque es indispensable para su desarrollo pleno personal. Y entonces recordarle a los estados que tienen la obligación, el deber de poner fin al calvario con el que se enfrenta la comunidad trans y fomentar su inclusión. Deben de realizar campañas de sensibilización para eliminar el estigma, deben de adoptar políticas educativas que aborden los sesgos sociales y culturales, perjudiciales, ideas erróneas y prejuicios, deben de abordar las representaciones negativas y los estereotipos de personas trans en los medios de comunicación. Se tienen que adoptar las medidas para proteger a la niñez trans de cualquier forma de discriminación, violencia y acoso. También tienen que revisar las leyes y políticas públicas sobre el abuso policial, antidiscriminatorias y delitos de odio y tomar medidas afirmativas para corregir la discriminación estructural y remediar la desigualdad económica, así como promover la tolerancia y la diversidad, alzar la voz contra el odio y la intolerancia y no dejar atrás a ninguna persona que pertenezca a la comunidad LGBTTIQA+. Y bueno, referir que justamente en el informe del 2018 para la Asamblea General de la ONU, se aclaró el deber que tienen los estados de respetar y de promover el respeto del reconocimiento del género como un componente de la identidad. Y justamente en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OC 2417, se determinó la obligación de los estados a reconocer, regular, establecer procedimientos de rectificación de registros públicos para garantizar el derecho a la identidad de género sin discriminación por medio de un procedimiento administrativo simple y gratuito. Y ayer lo pude corroborar, ayer que fui a expedir mi nueva INE, vi los videos de sensibilización que tienen aquí en el Instituto Nacional Electoral con respecto de personas que desean tramitar pues su cambio de identidad desde su INE. Tiene que ser obviamente a disposición de mayores y menores de edad. Y bueno, yo me quiero despedir con una frase que dice: ser diferente no es malo, seguir los pensamientos colectivos sin ningún tipo de reflexión sí lo es. Y con eso me despido hoy, Alfredo. Muchas gracias, Isabel. Muy interesante, importante. Me parece que las personas escuchen justamente todo lo que nos expusiste. Y pues bueno, nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí, Alfredo. Nos vemos. Gracias, Isabel. Gracias. Continuamos.